Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Reino Unido y muy buenos días desde México. Mi nombre es Ana Elena González Treviño y soy la directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Y es un gran placer para mí contar con su presencia el día de hoy para iniciar un nuevo ciclo de colaboración con la MECSOC UK, que es la Sociedad de Estudiantes Mexicanos de todo el Reino Unido. Su presidenta, Mariana de Lucio, nos acompaña para inaugurar este nuevo ciclo y te cedo la palabra. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias, doctora. A nombre de la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido, también nos complace mucho estar acá nuevamente y seguir colaborando con el Centro de Estudios Mexicanos de UNAM Reino Unido. Y pues nos complace nuevamente darles la bienvenida a este nuevo ciclo de ponencias que esperamos sean muchas más las que estemos dando. Hoy tenemos una invitada de lujo que me gustaría presentar porque tengo el placer además de compartir ahora alma mater con ella. Les presentamos a Verónica Mondragón Paredes, quien el día de hoy nos estará hablando de la monstruosa femenina en el contexto post-Me Too del mundo anglófono. Verónica es estudiante de la maestría en estudios de la mujer, género y sexualidad de la Universidad de Oxford. Sus estudios son posibles gracias al apoyo de la beca Earth para estudios de posgrado en humanidades y me enorgullece compartir que es la primera persona latinoamericana en recibir esta distinción. Su investigación se encuentra en las intersecciones de la ficción especulativa con el género, las relaciones de poder y el conflicto social. Se graduó con mención honorífica de excelencia en la licenciatura en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y cuenta con experiencia como consultora en el sector de tecnología empresarial. Pues sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a Verónica y tienes la palabra. Perdón, pero antes de darte la palabra, me gustaría invitarles a que si tienen alguna duda, al final de la sesión Verónica tendrá la oportunidad de responderlas, por lo cual les solicito se dirijan, si están en el Zoom, en el chat dirigido al Centro de Estudios Mexicanos de UNAM Reino Unido o en redes sociales y las estaremos leyendo por acá. Ahora sí, bienvenida, Vero. Muchísimas gracias, Mariana. Un gusto volver a coincidir ahora por Zoom, después de varios meses de platicar en persona. Y bueno, pues qué bonita introducción. No creo que haya más que decir acerca de mí. Mejor vamos a hablar de lo que he estado escribiendo los últimos 10 meses, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir pantalla y eh, ya debería estar apareciendo para ustedes. Sí, ya Perfecto. se ve. Gracias. Bueno, pues buenos días aquí a México. Yo soy Verónica Mondragón y les voy a estar hablando de eh, la monstruosa femenina en el contexto post-Me Too del mundo anglófono. Antes que nada, me gustaría hacer una nota aclaratoria, bueno, así es como a mí me gusta decirle, acerca de qué es lo que yo me refiero cuando hablo de la monstruosidad y la feminidad. Y es que pues son conceptos muy complejos, ¿no? Y yo cuando hablo de estos temas, yo siempre digo que lo hago de la manera más inclusiva posible. Lo último que yo quiero es utilizar estos conceptos de manera excluyente. Entonces, cuando hablo de la monstruosidad, cuando hablo de la feminidad, lo hago de la manera más amplia posible, abarcando tanto a las personas que se identifican como mujeres como a las personas que en algún momento fueron percibidas como mujeres. Y entonces, tomando estos conceptos de la manera más amplia, crítica e inclusiva posible, es que voy a llevar a cabo esta presentación. Y pues ya sin más preámbulo, les voy a hacer una pequeña introducción del movimiento Me Too. Y bueno, ¿qué es el movimiento Me Too, no? Empezó como un hashtag en Twitter y se convirtió en un movimiento social muy, muy grande, no solamente en Estados Unidos, que es en donde tuvo su origen, pero más allá, traspasó fronteras, ¿no? Entonces, aunque el 15 de octubre de 2017 es la fecha, como podemos ver aquí, del primer tweet que llamó a la, el compartir testimonios bueno, acerca del acoso sexual en Twitter. De hecho, la frase Me Too ha sido utilizada en este contexto desde el año de 2006 por la activista afroamericana
afroamericana Tarana Burke. Ella trabajó como activista en el estado de Alabama, en Estados Unidos, y bueno, viendo que en los programas de acompañamiento que hacía para niñas en su comunidad, que este era un gran problema, la violencia sexual, pues decidió utilizar esa frase para sus propios programas. Pero no fue hasta 10 años después, en 2017, cuando sale a la luz el artículo de The New York Times en el que se revelan los años de acoso y de abuso sexual del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que responde la actriz Alyssa Milano, conocida en los 90 en Estados Unidos, sigue siendo famosa por allá, y ella misma llama a pues compartir, ¿no? Y el tweet dice, si en algún momento han sido pues acosadas, digan Me Too como respuesta a este tweet, y de esta manera pues podríamos ver la magnitud del problema, ¿no? Eh, lo que es muy importante decir es que fue muy importante el volumen de testimonios que permitió Me Too compartir a través de las redes sociales, y de esta manera, pues se pudo dar a conocer que la violencia y el sexismo, especialmente en los centros de trabajo, pues no eran cosa del pasado, sino que seguían siendo pues algo importante que conocer en la época contemporánea. Y pues también pues es un muy buen ejemplo de la frustración, porque algo que muchas mujeres dijeron fue que sí, es ilegal, pero no tuve el apoyo y tanto pues legal como emocional para pues presentar una denuncia. Entonces lo que sí pudieron hacer fue hacer una denuncia un poquito más informal, o ni siquiera una denuncia, ¿no? Porque no necesariamente decir Me Too decía señalar pues, al violador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esta manera, pues el Me Too también fue una manera de, pues, liberar esa frustración de no poder apelar a la justicia cuando se sufren estos delitos. Pero bueno, ¿yo por qué me enfoco en el mundo anglófono? Si esta presentación es en inglés y yo soy mexicana, ¿por qué hablo del mundo anglófono? Pues esta elección refleja la preponderancia del contenido en inglés que hubo durante el movimiento Me Too en redes sociales. Es obviamente, como ya les mencioné, tuvo su influencia más allá. Aquí pongo algunos ejemplos de las traducciones que se utilizaron en otros países. Está el moi aussi, que se utilizó en el área de Canadá que habla francés, que es literalmente yo también. Balance ton porc, que se utilizó en Francia, que significa yo denuncia a tu cerdo. Y en México, por ejemplo, se utilizó yo no denuncio porque, aunque de nueva cuenta el Me Too como tal en inglés se utilizó en tweets con otros idiomas. Aquí tenemos una gráfica, pero pues sigue siendo inglés el idioma preponderante, ¿no? Entonces, de acuerdo con una investigación, o bueno, una encuesta slash análisis de tweets del Pew Research Center, más del 71% de los tweets de Me Too, cuando estuvo en tendencia, están escritos en inglés. Entonces, si queremos hablar de Me Too, pues tenemos que hablarlo también eh, reconociendo la influencia internacional, pues por así que los resultados de la investigación tienen más pues, evidencia en el mundo anglófono, el mundo que habla inglés. Lo que me interesa a mí, además del movimiento Me Too como tal, y lo que me inspiró a esta investigación, fue la reciente aparición de muchísimos ejemplos de monstruos femeninos en la literatura y el cine. Son personajes nuevos o son personajes reimaginados que desafían al patriarcado a través de una monstruosidad que es específicamente femenina, y les voy a explicar a qué me refiero con eso más adelante. Pero en esta investigación, entonces, mi objetivo fue estudiar la relevante influencia que yo considero que tuvo Me Too en la literatura, específicamente en la fantasía, el terror y el suspenso, que es donde podemos encontrar a los monstruos femeninos.
Y estos géneros se han poblado últimamente de mujeres que son monstruosas precisamente porque se niegan a tolerar la violencia patriarcal. Como base teórica, voy a hablar de Barbara Kriv y Gayatri Spivak más adelante, y las voy a usar para entender cómo es que se construyen los monstruos femeninos por y para feministas. Y como mi principal caso de estudio, elegí una novela escrita en inglés por una escritora británica. Pretty Evil tuvo su segunda reimpresión en el 2023, pero como podrán ver aquí, ha utilizado el Me Too y de hecho salió durante Me Too 2020, después del momento Me Too original 2017, pero se utiliza Me Too para anunciarse, para vender la novela. Este es un screenshot del sitio web Goodreads, que si no lo conocen es un sitio web, es como una red social en la que los usuarios pueden em, pues digamos, compartir los libros que han leído y los libros que quieren leer y les pueden dar una calificación. Entonces, aquí en la descripción de la novela dice, una novela oscuramente cómica y glamurosa de una asesina en serie de hombres malos, en mayúsculas, publicada por primera vez en el apogeo de Me Too en el 2020. Entonces, ese es mi caso de estudio. ¿Y cuál es mi tesis? Mi tesis es que los monstruos femeninos que se defienden a sí mismos y a otros de la violación, específicamente hablo aquí de la violación, pueden emplearse estratégicamente para realizar la catarsis de la rabia y la frustración ante el problema de la violencia sexual. Entonces, con esa pequeña introducción, que no fue tan pequeña, empiezo. Entonces, pues nada más para darles un pequeño contexto, varias escritoras han utilizado desde hace mucho, mucho tiempo la literatura y específicamente también la autobiografía para denunciar la violencia sexual. Aquí pongo algunos ejemplos como Maya Angelou, Toni Morrison, Sandra Cisneros, etcétera. Y esto es en la tradición anglófona. Entonces, dado este legado, sería incorrecto decir que Me Too fue único o fue el primero en promover pues, el testimonio para denunciar la violencia sexual, pero lo que sí, como dije anteriormente, no tenía precedentes fue el gran volumen de los testimonios. Y en mi opinión, eso significa que el Me Too validó y creó un entorno para el testimonio colectivo y el apoyo entre mujeres en muchas plataformas, en muchos países, porque no solamente fue Twitter, también fue Facebook, también fue Instagram. Entonces, las redes sociales, como son un foro informal, proporcionaron el espacio para compartir testimonios pues, de violencia sin evocar los elementos que a menudo son revictimizantes de hacer una denuncia formal, ¿no? Que pues está muy bien documentado. Incluso podría decirse que también se asemeja a los vínculos que se crean cuando estás en una terapia grupal, un grupo de apoyo, porque igual funcionan bajo términos similares de anonimato. No tienes que decir, no tienes que poner tu nombre para poder hacer una denuncia, un testimonio en redes sociales. Y por eso mismo, en otras palabras, MeToo hizo fácil compartir testimonios y pues un poquito más fácil creerle a las sobrevivientes porque pues está difícil tacharnos de mentirosas cuando tantas mujeres decimos que vivimos lo mismo, ¿no? Otro informe del Pew Research Center encontró que las personas que se oponen al movimiento citan dos razones principales. La primera es la falta de debido proceso que pues proceso conlleva, y el 18% menciona la posibilidad de las acusaciones falsas. Aunque estas pueden ser preocupaciones creíbles, porque pues, no es como que se haga mucho el fact-checking en redes sociales, estamos en la época de la desinformación. Lo que es muy importante sí recalcar es que el movimiento Me Too nunca promovió que se eliminara la presunción de inocencia o el debido proceso. Lo que promovió fue que se compartieran los testimonios y que pues, se hiciera conciencia de que esto sigue siendo un problema, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, no es como que no se pueda decir que no ha habido cambio pues real, ¿no? En varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, incluso México, pues han habido reformas legales a partir de este momento de 2017.
Y de igual manera, pues digo, volviendo a hacer alusión a la literatura, a la autobiografía, pues han salido muchísimos ejemplos de mujeres que que no solamente pues dan a conocer su testimonio, sino que también publican un libro al respecto. Aquí les pongo dos ejemplos, uno de Estados Unidos y otro de Francia, ambos publicados después de Me Too. Y pues esto lo que demuestra es que Me Too evolucionó desde ser solamente un movimiento de redes sociales, un hashtag, a ser más bien, pues sí, un movimiento social de acción política colectiva que no solamente promueve reformas legales, pero también cambios en la opinión pública en muchos más países, además de Estados Unidos, que fue donde se originó. Y bueno, esta tendencia lo que me lleva a argumentar es que uno de los cambios que fueron inspirados por Me Too es el reconocimiento de la rabia y más específicamente de la frustración de las mujeres ante el problema de la violencia sexual. Y en concreto aquí hablo yo de la catarsis como la catarsis de la rabia y de una catarsis colectiva. Y bueno, ¿qué es la catarsis, no? Es originalmente un término aristotélico. El filósofo griego consideraba que específicamente las obras de teatro, el drama, eh, pues lo que eran un reflejo de la realidad que tenían como propósito generar en la audiencia emociones muy específicas, en su caso compasión y terror, y que a través de esa representación pues sintieran esas emociones y las liberaran, ¿no? Para él esa liberación la llama purificación, que es lo que conocemos como catarsis ahora. Y pues en otras palabras, a estimular artificialmente el terror y la compasión es lo que nos lleva a experimentarlos y por lo tanto liberarlos. Em, yo también uso, y bueno, más bien yo me especifico mucho al decir que yo hablo de la catarsis de la manera más coloquial posible, como se ha estado implementando últimamente en el español, en el inglés también. Es mucho, ya no está tan asociado a la tragedia, a las obras de teatro, sino que también pues, se usa pues, en la psicología y se utiliza para otros usos de caso. Entonces, yo por eso digo que también no solamente es de la compasión y el terror los que se pueden estimular en las personas, sino también pues otras emociones las podemos liberar a través de, pues, por ejemplo, compartirlas, por ejemplo, intercambiar testimonios, ¿no? Em, También tengo en cuenta a Peter Lyman cuando hablo de la rabia y la ira, porque para él son dos cosas diferentes. Primero está la injusticia principal, aquello que nos hace sentir enojados, que pues en este caso es una injusticia, pero pues puede ser cualquier otra cosa que nos causa el enojo. Entonces, de esa primera injusticia se desarrolla la ira, pero cuando queremos denunciar esa primera injusticia y pues hay una negativa de los demás a escucharnos, es cuando en ese segundo momento se crea pues una ira, una ira aumentada y eso es lo que él llama la rabia, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante esta definición porque nos hace ver cómo la rabia está directamente relacionada con el no poder acceder a la justicia. Y es por eso que me parece muy pertinente al hablar de Me Too. Además, pues al compartir su testimonio a través de las redes sociales, que es un recurso extralegal, las sobrevivientes de violencia sexual encuentran un canal para liberar su rabia por la injusticia que han sufrido. Y pues esta catarsis también es relacional, porque no solamente la experimenta la persona que da su testimonio y por lo tanto se siente liberada, ya no tiene que cargar con ese secreto pues si no secreto, pues sabes, una carga, sino también sino que también las personas que se identifican y dicen me, tú, yo también, pues también experimentan esa catarsis, ¿no? Pero bueno, ¿quién es la monstruosa femenina? ¿A qué me refiero cuando hablo de la monstruosa femenina, ¿no? Em, Aunque las definiciones de los monstruos y de la monstruosidad, pues cuando pensamos en ellos pensamos en una bestia aterradora y así toda, pues repugnante. Los monstruos pueden adoptar muchas formas e importantemente muchos comportamientos, porque los monstruos no solamente son peligrosos o así que nos causan terror por cómo se ven, sino por cómo actúan, ¿no? Entonces yo elijo aquí la definición de Sherry Lindquist
y Asa Mitman, en la que hablan de los monstruos como los seres que rompen las reglas, rompen las expectativas sociales y cruzan fronteras, y que también producen una mezcla inquietante de miedo, desprecio, asombro, y si la amenaza no parece inmediata, incluso deleite. Entonces, esta definición lo que nos dice es que los monstruos tienen también la definición, o bueno, como definición, como función más bien, perdón, delinear los límites sociales y controlar el comportamiento. Si nos vamos, por ejemplo, a la etimología, la palabra monstruo viene de dos verbos en latín, entonces pues se comparte tanto en inglés como en español. Viene de monstrare, que significa demostrar o mostrar, y monere, que es advertir. Entonces, desde un punto de vista etimológico, tienen también una función pues casi pedagógica, ¿no? De tanto de mostrarnos y advertir, pues cuáles son las normas sociales y qué es lo que nos va a pasar si vamos más allá de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la audiencia siente miedo al ver a un monstruo, pero ve que lo derrota el héroe de la historia, pues ahí también hay más o menos como una catarsis, ¿no? Porque estamos viendo un monstruo que está bien feo, que no sé, pues está asesinando a alguien. Y pues esas dos cosas las reconocemos como malas, ¿no? Que eso no debe suceder. Entonces, cuando se elimina al monstruo, pues sentimos alivio de que, pues las cosas están bien de nuevo. Esta función también pues, se puede utilizar en contra de ciertos grupos y específicamente grupos marginados, porque pues, se pueden utilizar para crear imágenes monstruosas utilizando características de un grupo marginado o simplemente tildando a un grupo marginado como monstruos y pues de esa manera pues también es un arma política, ¿no? Uno de esos grupos marginados son las mujeres, aquí les pongo un collage. Em, porque las mismas mujeres han sido creadas, bueno, pensadas como monstruos desde la primera civilización en Mesopotamia y hasta el día de hoy. La mitología griega, por ejemplo, tiene muchos ejemplos como la medusa, las sirenas, pero también pues está pues otras culturas que también tienen monstruos femeninos, como aquí también les pongo, hay un ejemplo de un fantasma chino, está la Banshee de Irlanda, también les puse ahí a la Llorona porque pues en México también tenemos ejemplos de mujeres que espantan. Em, pero pues lo que sucede aquí es que convertimos a las mujeres, o bueno, se ha convertido históricamente a las mujeres en monstruos para controlar su apariencia y comportamiento y por lo tanto mantenerlas, pues, sabes, en línea, ¿no? No te tienes que ver fea, no tienes que ser violenta, por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ajustarte a los estereotipos de belleza de tu sociedad y tienes que ser, pues, pasiva, ¿no? No tienes que salir de tu lugar. Pero bueno, aquí nada más les pongo algunos ejemplos. Em, pero ¿por qué yo hablo de la monstruosa femenina si he estado hablando de monstruos femeninos, ¿no? La monstruosa femenina es un marco conceptual que fue originalmente concebido para estudios cinematográficos, para las películas, pero pues también se puede extender a la literatura y fue acuñado por Barbara Creed, que Barbara Creed en 1993 sacó su libro The Monstrous Feminine, Film, Feminism and Psychoanalysis. Y en este libro lo que ella dice es que usar monstruo femenino para referirse a estos personajes, pues como que lo que nos quiere decir es que nada más son un monstruo, como si fuera un monstruo masculino, pero pues nada más sucede que son mujeres, ¿no? Pero pues ella no está de acuerdo y dice que mejor deberíamos utilizar monstruosa femenina para pues decir que esta monstruosidad se configura de manera diferente y el hecho de que sean mujeres es esencial y es parte pues fundamental de su monstruosidad. Y bueno, cuando yo estaba ahorita traduciendo esta investigación, pues igual me di cuenta que no tenemos un término para los monstruos femeninos, ¿sabes? Para decirlo específicamente desde la palabra, tenemos que utilizar el adjetivo femenino para referirnos a un personaje que sea femenino y monstruoso, ¿no? Entonces no hablamos de monstruas. Entonces, también por eso es que se podría aplicar este mismo argumento para
para el español. Pero bueno, Creed utiliza la teoría psicoanalítica de Julia Kristeva de la abyección para hablar de cómo es que las mujeres monstruos son diferentes de los hombres monstruos. Y para Julia Kristeva, nada más como, no es necesario que nos aventemos muchísimo en la teoría de la abyección, pero simplemente es importante saber que lo abyecto es aquello que es repugnante, es aquello que reconocemos que está mal, que, ¿sabes? Es eso que no queremos tener dentro de nosotros mismos y que nos da pues disgusto cuando lo vemos. Por ejemplo, uno de los ejemplos es la sangre. Y, por ejemplo, la sangre menstrual es abyecta porque reconocemos que la sangre, si nosotros vemos sangre, significa que pues estamos mal, que estamos heridos, que nos vamos a morir pronto. Pero, por ejemplo, las mujeres experimentamos, bueno, la mayoría dentro de una cierta edad, pues experimentamos la sangre una vez al mes, ¿no? Entonces, es por eso que también las mujeres son específicamente alineadas con la naturaleza, que son alineadas con lo inferior por esa misma conexión con su sistema reproductivo. Pero bueno, ella, Creed, específicamente, Creed dice que es por eso que muchos de estos personajes de terror están asociados también con la sangre, están asociados con una feminidad que, por ejemplo, te va a atraer, que te va a atrapar, porque hay pues muchos ejemplos de monstruos femeninos como las sirenas o la femme fatale, que ella lo que usa es pues, su sexualidad para atraer a un hombre, los caza y ¿qué hace después? Pues los asesina, ¿no? Entonces, por lo tanto, Creed dice que las películas de terror ofrecen una confrontación con esto que es abyecto, la monstruosa femenina, con el fin de rechazarlo. ¿Qué sucede? Pues muchos de estos ejemplos pues fallecen, son asesinados por el héroe de la película y pues se vuelve a trazar los límites sociales. En mi opinión, la monstruosa femenina y la manera en la que yo la defino, pues sí puede ser una bestia aterradora que sucede que es una madre, que sucede que es mujer, pero al mismo tiempo puede ser un vampiro, una vampira, una bruja, una mujer asesina y muchos, muchos más. O sea, lo único que es específico a todos los monstruos femeninos, la monstruosa femenina, es que no se ajustan a los estándares de feminidad típicos de su sociedad y a través de su apariencia o comportamiento inspiran miedo y asombro en su audiencia. Pero bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años y específicamente desde Me Too? Amo los collages. Aquí les pongo otro. Em, en los últimos años, los monstruos femeninos, la monstruosa femenina, en la literatura, aquí les enseño, pero también en el cine, pues han comenzado a tener más agencia y ya no son solo las villanas de las historias, sino que también pues, son las protagonistas y pues como que se justifica su violencia o su comportamiento. La literatura, pues en particular aquí les enseño, pues se ha vuelto un espacio acogedor para que y más que nada son escritoras las que han hecho estas publicaciones, em, y se ofrecen nuevas versiones de las villanas que más conocemos. Por ejemplo, está Circe, está Lilith, está Medea. Hay 3 novelas desde 2018 que reescriben la historia de Medusa. Y aquí también les enseño varias, en la segunda línea, estas últimas 5 son todas acerca de mujeres que asesinan a hombres. Em, y pues aquí les pongo igual el ejemplo que vamos a hablar más al ratito. Pero por lo tanto, pues se ve cómo se está utilizando la literatura para reimaginar tanto el género como a la monstruosidad, ¿no? Para darles a estos personajes que pues se les había tenido simplemente tildados de monstruos, de villanos, villanas, y darles una nueva historia, darles una justificación. ¿Por qué es que son así? ¿Por qué es que tuvieron que pues recurrir a esas medidas, ¿no? Am, pero bueno, yo para entender este cambio, yo lo que propongo es el concepto de abyección estratégica. Lo importante es que ahora las mujeres somos conscientes de cómo funciona esta abyección, volvernos monstruos, pues decirnos que somos
inherentemente inferiores y por lo tanto lo podemos rechazar, podemos demostrar que eso no es cierto. Y por el otro lado, también está esta muy buena cita de Kristeva cuando ella dice que cualquier crimen porque llama la atención sobre la fragilidad de la ley es abyecto y utiliza el ejemplo del violador como un ejemplo de que eso es abyecto. Em, yo obviamente estoy hablando de violencia sexual, obviamente voy a resaltar esa parte de la cita, pero lo que creo que es muy importante resaltar de esto es que lo importante es cómo se puede separar la persona como tal, como un ser abyecto, de un comportamiento que es lo abyecto. Y esa distinción es lo que me permite decir que no necesariamente los hombres son abyectos, porque sucede que la mayoría de los violadores son hombres, ¿no? Sino que un violador es abyecto por el comportamiento que realizó, por la violación, y eso es lo que es abyecto, no para nada decir que ahora hay que decir que los que son repugnantes son los hombres, porque pues eso no sería útil para nadie, sino que calificar un comportamiento como abyecto es lo que nos permite encontrar pues valor a estas representaciones. ¿Por qué? Porque muchos de los ejemplos que les presenté anteriormente y que voy a hablar al ratito, muchas veces se utiliza la violencia que ha sufrido una mujer como la justificación de su monstruosidad. Entonces, yo propongo el concepto de abyección estratégica. Se parece muchísimo al concepto, y bueno, pues está inspirado en el concepto de Spivak, el esencialismo estratégico. Y a lo que yo me refiero con el término de abyección estratégica es eh, una inmersión voluntaria y temporal en lo abyecto de una mujer que se convierte en un monstruo para responder a la violencia que sufre. Y no lo hace para, pues, confirmar que, sí, yo soy un monstruo, sino lo hace para denunciarlo por su exageración. En concreto, la fuente de la abyección de estos monstruos femeninos no es o sea, no es que sean mujeres, no es que sea su género, sino lo que las hace monstruos es una forma de injusticia externa que muchas de las veces está representado por un hombre o por algún pues, proceso que pues, tiende a ser patriarcal en sus orígenes, ¿no? Entonces, la mujer monstruosa reconoce que pertenece a una sociedad patriarcal, se niega a seguir participando en ella y cuando refleja esa monstruosidad de la injusticia en su propio cuerpo, es que la audiencia tiene que decir, ¿sabes? O sea, algo horrible le pasó a ella sucede que ahorita es horrible, pero lo que me está enseñando es que lo que verdaderamente es horrible no es ella, es lo que le pasó, ¿no? Entonces, cuando se considera en conjunto con el movimiento Me Too, también se puede decir que la feminidad monstruosa pasa a ser una metáfora de esta rabia, de esta frustración que sienten las mujeres y pues pues sirve para comunicar que pues ya no estamos de acuerdo con ser pasivas, sino que vamos a responder pues de manera muy monstruosa. Y ya para finalizar, les voy a hacer un pequeño caso de estudio que es la novela. Eh, como ya les había mencionado, en el marketing pues se mencionó el Me Too por todos lados. Aquí está otra cita de otro periódico, el Daily Express, que llama a la novela un thriller erótico para la generación Me Too, que es lectura obligada, ¿no? Em, también, por ejemplo, la novela originalmente se publicó en 2020, como se mencionó anteriormente, tenía otro título y en el 2023 salió con nueva portada, salió con nuevo título e incluso se cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Zoe Caldwell es el nombre de la autora, pero se cambió el nombre a Zoe Rossi porque decidió que quería separar su identidad para su carrera literaria. Entonces, si me ven hablando de Zoe Rossi y Zoe Caldwell, es la misma persona, es la autora. Y en una entrevista que ella realizó en 2021, cuando primero salió la novela con el otro título, también se utilizó muchísimo pues el Me Too para hablar de ella. Pues ella dice, y la cita es,
empecé a pensar en Camila. Camila es la protagonista de la novela, como una asesina en serie de la era Me Too, y considero que la novela es feminista, aunque de una manera muy retorcida y dramática. ¿Por qué retorcida y dramática? Pues porque, como les dije, Camila Black, la protagonista y de hecho la narradora de la novela, pues es una mujer muy sofisticada, es una editora de una revista de modas en Londres, pero por las noches es una asesina en serie de hombres. Em, lo hace porque a lo largo de su vida, su padre, su primer jefe y su esposo, bueno, el primer esposo que tuvo, pues abusaron sexualmente de ella. Entonces, al no poder, al ver que no pudo, en ninguno de esos tres momentos, pues denunciar y encontrar algún tipo de justicia, pues decide volverse una cazadora de hombres y no solamente asesina a algunos de ellos, pero también asesina a otras personas que ella encuentra que pues también son abusivos, ¿no? Ella no es monstruosa porque pues sea una bestia, pero pues de hecho utiliza su belleza para atraer a los hombres que asesina, pero pues al momento de asesinar a los hombres pues se vuelve monstruosa, ¿no? Porque el mismo asesinato es abyecto. Pero bueno, igual de una manera muy importante antes de que yo siga es pues iba a hacer una anotación de que otra de las razones por las que elegí esta novela es porque la misma Zoe Caldwell sufrió una violación. En la entrevista de 2021 ella habla de este evento. Sucedió en 2018 y pues es muy importante para esta siguiente sección de la que les voy a platicar. ¿Por qué? Porque el primer capítulo de la novela es prácticamente una reconstrucción de este evento que sucedió en su vida, y la manera en la que se puede comprobar es comparando la entrevista que hizo en 2021 y la novela de 2023. Entonces, les voy a enseñar. Em, bueno, pues primero que nada, debido a que es una reconstrucción, también se puede considerar como que es una fantasía de venganza. Puede ser que la autora pues sintió que pues se quería vengar, ¿no? O sea, tuvo una injusticia muy, muy grande, no pudo denunciar y pues ¿cómo se puede vengar? Pues imaginando que hubiera hecho ella diferente, ¿no? De acuerdo con psicólogos, una definición de una fantasía de venganza es un escenario imaginario que representa una imagen reflejada del recuerdo traumático en la que los roles de perpetrador y víctima están invertidos. La reconocida psicóloga Judith Herman considera que las fantasías de venganza representan un estancamiento en el modelo de recuperación de trauma que ella propone. Porque según ella lo que dice es que son frustrantes y exacerban el trauma porque degradan a la sobreviviente, porque pues digo, si te imaginas a ti misma como asesina, no te va a gustar, ¿no? Otros psicólogos, Heine y Weber, lo consideran de una manera más positiva. Ellos dicen que las fantasías de venganza son una reconstrucción del pasado que resultan útiles para ensayar una forma de protección hacia ti misma y a los demás también para el futuro. Y, por ejemplo, abogan por utilizar las artes creativas como tratamiento para superar las fantasías de venganza. Y, por ejemplo, Herman también, o sea, no es que las cancele por completo, sino lo que ella dice es que, por ejemplo, terapia grupal o terapia individual, compartir estas fantasías de venganza en terapia puede ayudar a las sobrevivientes a que, pues, las liberen, ¿no? Ahora sí que hagan un poquito de catarsis de esas fantasías de venganza y pues continúen su proceso de recuperación. Pero bueno, siguiendo el ejemplo de la comparación de la entrevista de Zoe Caldwell y la narración de Camila Black, pues en la vida real, en la entrevista, Caldwell describe su experiencia. Básicamente hizo match con un hombre en Tinder, se sintió muy mal después de nada más 2 bebidas y lo siguiente que recuerdas, pues despertar en su casa, ¿no? Por el otro lado, en la novela, Camila sale con Julián en una cita. Ella va al baño y deja su bebida, pero ve a través de la ventana que Julián, la persona con la que salió en la cita, está adulterando su bebida, le está poniendo pues, algunas pastillitas. Y en la narración ella dice, pues ahora hay que pensar qué le pasaría a una mujer normal. Y en su narración
de mujer normal, prácticamente describe el mismo escenario que le pasó a la autora, ¿no? Se va a sentir mal después de una sola bebida, se va a subir en un taxi con este hombre y se va a despertar al día siguiente sin saber qué le pasó. Y específicamente aquí yo les estoy presentando, son 2 párrafos, están en inglés, lo reconozco, pero pues quería enseñarles pues las palabras específicas que nos demuestran los detalles de por qué estas pues, son básicamente el mismo escenario. Aquí apunto, los tengo en negritas, las letras que son importantes de comparar. En la entrevista, la autora habla de que pues, su violador le dio al taxista un billete de 20 libras y el adjetivo que le da es crisp, ¿no? Que están muy frescos, que están nuevos, ¿no? Y en la novela, de nueva cuenta, vemos ese mismo número, 2 billetes de 10 libras, crisp, ¿no? Nuevos. Entonces, pues sí, uno es un billete, el otro son 2 billetes, pero al final de cuentas se utiliza el mismo adjetivo y al final de cuentas también es la misma cantidad de dinero. Y en ambos, por ejemplo, dice que, en la entrevista dice que parecía que estaba demasiado preparado para esto y en la novela dice, esto parece premeditado. Entonces, hace mucho eco, prácticamente nos está diciendo que es el mismo escenario y pues eso a lo que me lleva a decir es que es claro que la mujer normal que se imagina Camila Black en la novela es en realidad la misma autora, ¿no? Em, y la autora usa este personaje para imaginar un final diferente para esta noche tan traumática. De hecho, al final de esa sección ella dice, esa mujer normal solía ser yo, pero ya no soy normal, ahora soy mejor. Camila no es castigada ni asesinada al final de la novela como los otros monstruos femeninos que les platiqué al principio. Em, y por ejemplo, pues ya les está diciendo, ¿no? Puede considerarse como la representación metafórica de los sentimientos reprimidos de rabia. Y pues cuando Camila logra evadir a la policía, por ejemplo, la novela no solamente justifica sus acciones, sino que valida sus sentimientos de injusticia y los deseos de venganza que pues se relacionan por no tener acceso a la justicia. Y al mismo tiempo destaca que este comportamiento opresivo es lo que es realmente abyecto y no pues el asesinato como tal que realiza la protagonista de la novela. Como les dije, la autora no denunció su violación a la policía porque pensó que no tenía suficientes pruebas y tampoco fue a terapia. Entonces, en la entrevista, pues dice que pues, en su lugar recurrió a la escritura creativa y que encontró el proceso de escritura muy catártico. Em, ya para terminar, esto a mí lo que me lleva a decir es que el personaje de Camila, por lo tanto, es la encarnación de la fantasía de venganza de Caldwell y que pues es importante también que decir que esto no significa que estos personajes no sean trágicos o que esto sea pues argumentar que las mujeres deberían de ser asesinas de sus violadores. Eso para nada es el punto aquí. De hecho, en los agradecimientos de la novela, la autora misma dice que Camila le ayudó pues pues, a superar ciertas cosas, a levantarse, ella dice, pero esto, dice, espero que esto también le ayude y conmueva y entretenga a mis lectores como lo hizo conmigo, sin alentar a ninguno de nosotros a volverse asesinos seriales, ¿no? Entonces, con este comentario en paréntesis nos recuerda que es una fantasía, no una invitación, y en cambio, pues digo, para ella compartir la fantasía es útil, pero no es que en vida real nos tengamos que volver asesinas. En cuanto a que sean trágicos estos personajes, en general, no solamente el personaje de Camila, sino en general los monstruos femeninos, em, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Porque estás forzando a las mujeres a degradarse un poco para volverse monstruosas y poder buscar venganza, ¿no? En mi opinión, es precisamente el punto, ese es precisamente el punto de la abyección estratégica. El hecho de que las mujeres sientan la necesidad de volverse monstruosas es trágico, ¿no? Para encontrar justicia. Y a través de la inmersión voluntaria, a través de la abyección estratégica en lo abyecto, ¿no?
nos demuestran que no deberían llegar a esos extremos para encontrar un sentido de justicia, ¿no? Como reflexiones finales, espero que esta presentación, si no nada, pues mínimo que les haya entretenido, que les haya hecho pensar cómo los monstruos pueden servir causas sociales, como también han sido utilizados en contra de muchos grupos históricamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos subvertir el uso de los monstruos hoy en día? Yo me quedo con la idea de que pues Me Too lo que hizo fue contribuir a la catarsis de la rabia en virtud de permitir a las usuarias compartir y liberar sus testimonios, relacionarse con otras sobrevivientes y también pues aprender sobre la magnitud del problema. Yo pues aquí y en todas partes, limitaciones de espacio, siempre se puede hablar de más cosas. Aquí hay algunas otras preguntas que se podrían hacer acerca de los monstruos. Los invito igual a pensar en esas cosas. ¿Quiénes pueden ser monstruos, ¿no? Pues el elemento de la raza, pues es un punto muy controvertido acerca de los monstruos. ¿Quién puede ser un monstruo? La justicia carcelaria, ¿por qué? Porque el movimiento Me Too pues, se centró mucho en arrestos y sentencias de prisión. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos justicia, o por qué no le preguntamos a las sobrevivientes qué es lo que consideran que es justicia, ¿no? Y finalmente, pues yo les enseñé un collage muy bonito de todos los ejemplos de mujeres monstruosas en la literatura hoy en día, pero pues eso no nos habla un poquito de cómo es que se comercializa la rabia. Y pues ya como final, pues hablé de mi propio marco teórico de la abyección estratégica. Espero que pues sea interesante para ustedes. Pero pues nada más para terminar, creo que eso me ayuda a entender cómo es que se construyen los personajes monstruosos a partir de el Me Too. Y ahora sí que argumentar que estos personajes monstruosos se han beneficiado de este movimiento y se han convertido en un recurso alternativo para hablar de violencia sexual en la ficción. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Verónica. Sobre todo me gustaría comentarte que tal vez involuntariamente también lo que hiciste fue compartir esto que definitivamente puede llegar a ser catarsis para la audiencia, para quienes también se sienten identificadas con la violencia sexual de la que estás hablando y con el movimiento Me Too. Así que muchas felicidades, creo que moviste también fibras, al menos en mí y supongo que también en muchísima de la audiencia. Por lo tanto, me gustaría invitarles, si están en el Zoom, pueden tomar el micrófono y hacer alguna pregunta, si es lo que gustan. También en redes sociales les invitamos a hacerlas y se llegarán a hacer por este medio. Pero mientras tanto, yo para romper un poco el hielo, Vero, te quería preguntar, tengo algunas preguntas escritas, pero me gustaría preguntarte qué mensaje tienes para las mujeres que definitivamente no se atreven a denunciar por miedo o el backlash, que significa denunciar en medios no legales. Eh, Justo, ¿qué mensaje tienes y sobre todo después de esta investigación tan interesante que hiciste con la literatura? Muchas gracias. No, pues sí se me hace como algo muy importante porque pues a lo largo de la investigación pues pude ver cómo pues siempre bueno, se promueve el denunciar, pero lo cierto es que muchas mujeres no quieren, ¿no? O no pueden, ¿no? Entonces, el mensaje que yo creo que es muy importante dar es, primero que nada, aunque no creas que puedes, tú misma contribuir pues ya tantos que son los testimonios, pues tan solo no necesitas leerlos porque pues eso puede llegar también a ser eh, digo, un poco mucho para una persona que está viendo esto, pues tan solo verlos, la cantidad que hay, pues no estás sola, ¿no? Primero que nada, no estás sola. Siempre hay muchísimos recursos a los que puedes acudir. em, y, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo un argumento de que la literatura también puede ser una manera ¿sabes?, trabajar esto, ¿no? Entonces, si estás viendo que no puedes hacer una denuncia formal o con alguna persona que conoces, lee. Te aseguro que va a haber muchísimos ejemplos de cositas que puedes leer, más que nada ahora, después de algunos años del movimiento. Sí, justo también me hizo clic. Yo no había relacionado que Circe, la novela, había salido después del movimiento Me Too. Y tienes toda la razón, si hay una correlación. En los comentarios, Filo de Yata te manda una felicitación, que muy buena presentación.
Yo quisiera hacerte otra pregunta, si el público me lo permite, pueden levantar su mano en cualquier momento y les abriremos el micrófono. Pero en ese caso, ¿qué mensaje tienes para los hombres que en este todavía actual movimiento de Me Too a partir de tu investigación? Que bien mencionabas que al final de nada sirve mencionar que todos los hombres son los enemigos, ¿no? Pero ¿tienes Sí. algún... Ujú. Claro, pues primero que nada, igual importante decir que los hombres también son víctimas de la violencia sexual, ¿no? Pues sí, de manera un poco diferente, pero digo, lo siguen siendo. Entonces, es importante reconocer que eso también pasa. Sí, por el otro lado, la parte en la que yo digo que es importante hacer la distinción entre una persona que es repugnante y un acto que es repugnante, hablo de lo abyecto, ¿no? Se me hace muy importante hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque en la literatura tú ves, en la literatura, y hablo de la literatura tanto como la literatura, los libros de ficción, como en la literatura de psicología, pues muchas veces se concibe a los violadores como monstruos, ¿no? También se ha llegado a hablar de hacer esa comparación. Pero eso la verdad es que no es muy útil porque lo que dice, lo que te termina diciendo es que pues si son monstruos no van a cambiar, ¿no? Entonces, importante decir que no porque haces una cosa mala vas a ser malo toda la vida, porque eso significa que no creemos en la rehabilitación, en la reinserción social. Entonces, yo creo que ahí, por ese lado, pues sí estoy pensando en el rol de los hombres. Entonces, como tal, pues yo diría para cualquier hombre, no solamente los violadores, ¿no? O sea, hablándole a todos los hombres en general, eh, pues es muy importante que lean este tipo de libros, que se den cuenta que las mujeres no son monstruosas nada más porque son mujeres, que digo, no todos, no todos los hombres son violadores, obviamente, esa no es para nada la lección de estos libros. Y por lo tanto, pues los invito a leerlos, ¿no? O sea, si ven alguno de estos libros en su estantería de alguna librería cercana, pues acérquense, lean, investiguen por qué es que tantas mujeres sienten la necesidad de hablar de este tema, pues ha de haber algo por ahí, ¿no? Muchas gracias, Vero. Y sí, precisamente yo como abogado también pensaba en la reinserción social, ¿no? También de ese obstáculo de imaginarlos como seres monstruosos que además al final no lleva a ningún lado y precisamente aísla a las personas de poder lograr un cambio, ¿no? Una última pregunta. ¿Cómo crees que esta narrativa puede influir en la vida real, es decir, esta nueva narrativa de la monstruosidad femenina? Porque al final estamos, bueno, tu investigación creo que se centra muchísimo en si la literatura, ¿crees que haya un impacto de la literatura en el mundo real a partir de esta investigación? Claro. Claro, claro. Sí, pues más que nada, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de las terapias. Creo que hay un muy buen argumento que se puede hacer acerca de cómo se puede incorporar, porque pues digo, de nueva cuenta, hay mucha literatura psicológica alrededor de los beneficios de trabajar las fantasías de venganza, perdón. Eh, no solamente verlas como algo que es malo para el proceso de recuperación de una sobreviviente, sino también pues pensar cómo nos puede ayudar pues a ver que esto puede pues digo que las artes creativas pueden ayudar a manejarlas, ¿no? Y a liberarlas. Creo que es algo, es una aplicación muy interesante que me gustaría explorar de esta investigación. Pero más allá de cómo la monstruosidad femenina pudiera tener algún tipo de efecto. Ahora sí que ese es un punto muy interesante porque mi argumento es específicamente que la inmersión estratégica pues es temporal, ¿no? Porque lo que no queremos es decir que las mujeres son monstruosas, ¿no? Entonces, em, también es importante decir, ¿no? Que no solamente los hombres pueden ser monstruos, ¿no? Ese es un punto que también hago en mi tesis, que de alguna manera te das cuenta que las mujeres también son capaces de la violencia y entonces, pues, al momento de hacer esta investigación, pues yo digo, pues sí, las mujeres son capaces también de hacer violencia, lo mejor es que nadie la haga, ¿no? O sea, porque también es malo lo que ellas están haciendo, ¿no? Entonces también es un argumento para decir que sí, lamentablemente en este escenario se tuvo que realizar violencia, pero el escenario ideal es que no tuviera que haber violencia de que at all, ¿no? En general.
Muchísimas gracias, Vero. Pues mira, por el tiempo, pero ya después te invito a un café para que platiquemos más del asunto, pero por el tiempo ya tenemos que finalizar. Solo me queda agradecerte muchísimo y felicitarte por todo tu trabajo durante este año. Me consta que te ha costado y pues bueno, aquí se ven los frutos. Muchas gracias. Doctora Gracias. Elena, les cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas felicidades, Verónica, por esta presentación. Es un tema apasionante, sin duda, y lo has trabajado muy bien, de manera muy metódica, muy clara. Entonces también me uno a las felicitaciones de Mariana y al público que nos acompaña. Los invito a acompañarnos a la siguiente presentación. Serán los martes a esta misma hora para que conozcan los fascinantes temas de investigación de nuestros estudiantes mexicanos acá en el Reino Unido. Muchas gracias y nos vemos muy pronto, en una semana. Hasta luego. Bye, gracias.